Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el Ruach HaKodes, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este tema, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach, número 4. Tema de el discipulado, el número 4. Bueno, el tema estará en la página de Facebook, principal tema, que es la página principal, el Yahoo Shalom. De igual manera será subido a las demás redes sociales y a YouTube. El tema en texto, si lo desean solicitar, pueden solicitarlo a través de Messenger de Facebook y con gusto lo compartiré para aquellos que tengan dudas sobre algún versículo o quieran compartir algo referente al estudio. Entonces, el tema principal se va a tratar de mi amigo el Ruach HaKodes, que abarcará principalmente que el Ruach HaKodes es nuestro consolador y nuestro amigo. De igual manera, los dones del Ruach HaKodes y cómo opera el Ruach HaKodes en nuestra vida. Iniciemos este tema con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Exaltado seas por siempre, Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Exaltado es Yahweh nuestro Elohim, eterno por siempre, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato, amarro y declaro inoperante el principado de este país. Ato el principado de esta ciudad. Ato, amarro y declaro inoperante el principado de mi barrio. Todo espíritu inmundo al norte, sur, este u oeste no tiene poder ni autoridad. Ato y amarro todo espíritu inmundo de distracción. Declaro inoperante toda fuerza de maldad. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach activo las fuerzas celestiales, las milicias celestiales, y doy orden de que saquen fuera todo espíritu inmundo de maldad. Es enviado a abismos profundos ahora. Fuego el Ruach HaKodes nos bendice. Fuego el Ruach HaKodes purifica nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos oírte únicamente a ti, Yahweh, nuestro Elohim, a través de la unción del Ruach HaKodes. No queremos oír palabra de hombre. Queremos ser instruidos por el Ruach HaKodes. Nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, iniciamos el tema, mi amigo el Ruach HaKodes. Versículo introductorio, Mateo, capítulo 23, versículo 8. Pero vosotros no os llaméis Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Yahshua HaMashiach es nuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos hermanos en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Y no llaméis a nadie en la tierra vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Este pasaje, este versículo nos recuerda que aunque existen diferentes roles y funciones en la comunidad de los creyentes en el Mesías Kadosh Yahshua, todos somos iguales ante Yahweh, nuestro Elohim. El enfoque aquí es que nuestra verdadera enseñanza y guía provienen del Ruach HaKodes, de Yahshua HaMashiach, nuestro único maestro. La idea es fomentar la humildad y la unidad entre los creyentes, recordando que aunque podamos tener líderes, maestros, todos estamos bajo la misma autoridad de Yahweh, nuestro Elohim, y somos parte de una familia, la familia Kadosh de Yahshua. Al enfatizar que todos somos hermanos, se nos invita a tratar a los demás con amor y respeto, reconociendo que cada uno de nosotros tiene un valor por igual en la Keilah.
congregación, Keilah. Otro versículo, Mateo 23, capítulo 8. Espera, Juan, disculpa, corrijo el versículo. Juan, capítulo 14, versículo 16. De Mateo 23 fue el que acabamos de leer. Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Rúa Hacoes, el Rúa de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En nuestra vida cotidiana todos anhelamos tener a alguien que nos guíe, nos consuele y nos acompañe en los momentos de incertidumbre y desafíos. Pero ¿quién puede cumplir realmente ese papel de algo fiel y consejero? La respuesta la encontramos en la promesa de Yeshua HaMashiach, que nos asegura la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, de Yahweh, nuestro Elohim. A través de las Escrituras vemos que este Consolador ha sido enviado para morar en nosotros, guiarnos a la verdad y capacitarnos para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este estudio exploraremos quién es el Ruach HaKodesh, su papel en nuestras vidas y cómo podemos experimentar su poder y dirección para vivir de acuerdo con los propósitos de Yahweh. Este camino de descubrimiento nos llevará a entender que el Ruach HaKodesh no solo es un compañero, no solo es nuestro compañero en este camino de fe, sino también un maestro, un defensor y fuente de poder que transforma nuestra vida para cumplir el llamado de ser verdaderos discípulos de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo puede el Ruach HaKodesh transformar nuestras vidas y guiarnos en nuestro camino espiritual, revelando la verdad y acercándonos a Yeshua HaMashiach? Todos los hombres queremos ser fuertes e independientes, pero ¿quién no ha pensado a veces, si tuviera quien me defienda, me aconseje, me consuele, un amigo verdadero, alguien en quien confiar? Yeshua HaMashiach ha prometido enviar al Ruach HaKodesh para que esté con nosotros mientras vivamos, y lo ha llamado Consolador y Abogado Defensor, el Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim. ¿Qué puede hacer este amigo por ti? Primero, convencerte a ti y al mundo. Juan 16, capítulo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Ruach HaKodesh actúa como un agente de convicción en nuestras vidas. Nos muestra la verdad sobre nuestro pecado, sobre nuestro estado espiritual y la necesidad de arrepentimiento. La palabra convencer en este contexto es clave, ya que implica una acción interna y transformadora. En hebreo, la palabra para convencer tiene raíces en yakash, que significa reprobar, corregir o demostrar. El Ruach HaKodesh no solo nos muestra nuestro pecado, sino que también nos guía hacia la justicia y la verdad en Yeshua HaMashiach. Si has pedido perdón a Yahweh, es porque el Ruach HaKodesh te convenció del pecado, de no haber creído antes. También te hizo ver que fuiste perdonado porque Yeshua HaMashiach cumplió con la justicia. Cumplió, y a través de Yeshua hemos sido perdonados. El juicio ya no te afectará a ti, sino que cayó sobre el enemigo, el adversario de Yahweh Elohim.
Segundo aspecto, estará contigo para siempre. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yeshua HaMashiach promete que el Ruach HaKodesh será nuestro eterno compañero. La palabra consolador en griego es parakletos y en hebreo su equivalente sería maneshen, meneshen, que significa consolador o aquel que da consuelo. Esto nos recuerda que no estamos solos, pues el Ruach HaKodesh camina a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos en todo momento. El Ruach HaKodesh es el eterno compañero de la Keilah, de la congregación, la que conociste como iglesia. Estará siempre contigo como amigo y te acompañará hasta llegar a la presencia de nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim. Mientras Yeshua HaMashiach es nuestro abogado en los cielos, el Ruach HaKodesh lo es aquí. El Ruach HaKodesh será tu maestro. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Ruach HaKodesh es nuestro maestro, enseñándonos la verdad y revelándonos los misterios de la palabra de Yahweh. En hebreo, la palabra para enseñar es linme, que también implica instruir o guiar. Esto demuestra que el Ruach HaKodesh nos lleva hacia un entendimiento profundo, más allá de la sabiduría humana, enseñándonos las verdades que solo se pueden discernir espiritualmente. El Ruach HaKodesh es la fuente de la sabiduría y tu maestro en los asuntos espirituales. Lo que no se logra entender con sabiduría humana, el Ruach de Yahweh Elohim abrirá tu entendimiento, Diná, y te enseñará a comprender su palabra y sus propósitos. Shokmah en hebreo es sabiduría y entendimiento es Diná. Pero hay más, Él no solo te hará entender la palabra de Yahweh Elohim, también te la recordará en el momento que más le necesites. Entonces, sabiduría es tener la receta de cómo hacer una lasaña. Tienes la sabiduría, tienes los pasos a seguir. El entendimiento es cuando ya, aparte de tener el conocimiento teórico, ahora tienes un conocimiento práctico porque ya has hecho la lasaña. Sabes cuánta temperatura debe llevar en el horno. Sabes si puedes agregarle otro ingrediente más para mejorarla. Agregarle sal, quitarle un poco de sal. Y todo eso te lo da el entendimiento. Ya sabes hacer esa lasaña. De igual manera, el Ruach HaKodesh nos provee el entendimiento acerca de los asuntos de la palabra de Yahweh, nuestro Elohim. Cuarto, dará testimonio acerca de Yeshua HaMashiach. Juan 15, 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Ruach de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Ruach HaKodesh nos capacita para testificar de Yeshua HaMashiach y nos da las palabras que necesitamos para compartir su mensaje. En hebreo la palabra para testimonio es edut, que implica declarar o proclamar. Así, el Ruach HaKodesh nos impulsa a ser testigos de la verdad y hablar con poder y autoridad sobre las maravillas que Yeshua HaMashiach ha hecho en nuestras vidas. A través de estas funciones, el Ruach HaKodesh se convierte en nuestro consolador, maestro, guía y testigo, permitiéndonos vivir de acuerdo con la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Y el medio que usará eres tú. El Ruach HaKodesh te dará poder para testificar del Mesías Kadosh, Yeshua. Hechos 1:8 cuenta que todos los que Yeshua HaMashiach ha hecho contigo, el Ruach HaKodesh pondrá sus palabras en tu boca. Entonces,
A través del Ruach HaKodesh nos permite ser fuente de bendición para otras personas. Yeshua HaMashiach es la fuente de agua, de vida eterna. De él brota agua y vida eterna. Nosotros damos de beber a las demás personas a través de Yeshua HaMashiach. Por muchos años, por más de 500 años, recibimos el nombre de Jesús Cristo. Y el Ruach HaKodesh lo permitió a través del castellano, de la lengua española, de la conquista española, de la esclavitud española, de tantas cosas que acontecieron. El Ruach HaKodesh estuvo operando. Hoy en día, el Ruach HaKodesh nos lleva a conocer los nombres Kadosh, nos lleva a conocer la verdad en la cultura hebrea, porque dice la palabra del Eterno que la salvación proviene de los judíos. Entonces, si vemos ese versículo de forma superficial, no lo entenderíamos. Pero ¿por qué proviene de los judíos? Dice, porque ellos tienen los oráculos en español, en castellano. Pero debemos tratar de entender a qué hace referencia esto. Bueno, se trata de que de los judíos proviene la Torá de Moshe. De ellos provienen las estaciones, mal llamadas estaciones. Pero si tú lo lees, estaciones en tu Biblia latina, nueva versión internacional, donde te enseñaron a Jesús, vas a leer estaciones tal cual. Y si alguien te pregunta estaciones, pues quizás de forma superficial vas a enseñarle, pues se trata de primavera, otoño, verano y ya. En hebreo, la palabra estación hace referencia a Moed, Moedim, que hace referencia principalmente a las reuniones Kadosh, que se trata de las principales fiestas del Eterno. Entre ellas encontramos el Pesach, Hamatzah, que es panes sin levadura. Encontramos Bikurim, primeros frutos. Shavuot, cuando viene el Ruach HaKodesh a los discípulos de Yeshua, mal traducido como Pentecostés. Yom Teruah, donde suena la trompeta. Yom Kippur, el arrepentimiento. Y Sukkot, que representa el milenio, las bodas del Cordero. Entonces, estas son las estaciones. Estas son las estaciones. ¿Y cómo sabemos esto? Pues a través del Ruach HaKodesh, que primero nos da la sabiduría a nivel de un texto, a nivel de que te toca estudiar, de que te toca comprender que hay una cultura, hay una historia hebrea que debes estudiar. Y el entendimiento se logra a través de esa conexión que tú tienes con Yeshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh. Continuamos con el tema. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es la voz de Yahweh Elohim. El Ruach HaKodesh es la voz de Yahweh Elohim. En su gran amor, Yeshua HaMashiach no solo da salvación a sus hijos, Yahweh Elohim, a través de Yeshua HaMashiach y su sacrificio, Él también nos acompaña durante toda la vida. Te guía en tiempos de problemas y tentaciones. Te ayuda en el desarrollo de tu potencial espiritual, del desarrollo de tu fe. Y está a tu lado como consejero que nunca te falla. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, pone su fe, su confianza en la carne. ¿De dónde debe estar nuestra confianza? ¿En los hombres? ¿O en el Ruach HaKodesh? En Yahweh Elohim, en el Mashiach Kadosh Yeshua. En él debe estar puesta nuestra confianza, no en los hombres. El Ruach HaKodesh no te falla. El Ruach HaKodesh no te va a mentir. Versículo Juan 14:26. Más el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo nos muestra que el Ruach HaKodesh no solo
es un acompañante, sino también nuestro maestro y recordatorio constante de la verdad de Yahweh en los momentos de dificultad, tentación e incertidumbre. El Ruach HaKodesh nos guía, fortalece y nos recuerda las promesas y enseñanzas de Yeshua HaMashiach. La palabra hebrea para consolador es Menashen, que significa aquel que da consuelo y ayuda. Esto resalta la función del Ruach HaKodesh como nuestro amigo fiel, que nos asiste y guía para que podamos vivir conforme a la voluntad de Yahweh nuestro Elohim, asegurándonos de que nunca estemos solos en nuestro caminar espiritual. Ahora, ¿cómo puedo saber que el Ruach HaKodesh está en mi vida? ¿Cómo podemos saber si el Ruach HaKodesh está con nosotros? Cree en la promesa de Yeshua HaMashiach. La venida del Consolador, el Ruach HaKodesh, ahora es tu defensor y consejero. Así la promesa se hace realidad. Cree en la promesa de Yeshua HaMashiach, en la venida del Consolador. El Ruach HaKodesh ahora es tu defensor y consejero. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yeshua HaMashiach nos asegura que el Ruach HaKodesh estará con nosotros siempre, cumpliendo su promesa de ser nuestro defensor y consejero. En momentos de debilidad o incertidumbre, podemos confiar en el Ruach HaKodesh que está ahí para guiarnos y fortalecernos. Siendo el fiel cumplimiento de la palabra de Yeshua, la palabra consolador en hebreo, Menashen, resalta que él, el Ruach HaKodesh, es quien nos brinda consuelo y dirección en todas las situaciones. La presencia del Ruach HaKodesh en ti también te garantiza que tú perteneces a Yahweh. Tú le perteneces a Yahweh. Tú eres hijo de Yahweh y heredarás las maravillas de la vida eterna. La presencia del Ruach HaKodesh en ti también te garantiza que perteneces a Yahweh Elohim y heredarás sus maravillas de la vida eterna. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con su Ruach HaKodesh de la promesa. Reflexión. Ser sellado por el Ruach HaKodesh es la garantía de nuestra identidad como hijos de Yahweh y la confirmación de que heredaremos sus promesas. En hebreo la palabra sello es shotam, que representa una marca de propiedad y autenticidad. El Ruach HaKodesh, por lo tanto, es la marca de Yahweh en nuestras vidas que testifica que le pertenecemos y que somos partícipes de su reino eterno. Entonces, vamos a aclarar este término sello. Cuando eres sellado por el Ruach HaKodesh, quiere decir que no le perteneces a Grecia, a Roma, a Estados Unidos, a, no sé, tu país, sino lo que le perteneces a Yahweh Elohim a través del Ruach HaKodesh. Entonces vamos a utilizar un ejemplo práctico. Tú te puedes comprar un Rolex que vale aproximadamente, no sé, $10,000, $15,000. Podría costar un Rolex genuino, original. Y también te puedes comprar un Rolex en la tienda del baratillo por $10, por $5. ¿Ves la diferencia? Mientras uno vale porque es original, porque cuesta, el otro se ve igual, pero es de menor valor. Otro ejemplo, cuando te compras unas zapatillas que son de marca Nike, podrían costar alrededor de $200, $300, o compartes unas zapatillas marca Kike por $30 aproximadamente. De forma jocosa, podemos ver la diferencia
entre ser hijo de Yahweh Elohim, ser sellados por su Ruach HaKodesh y pertenecerle a él o pertenecerle al mundo. Dice la palabra del Eterno, el ladrón solamente ha venido a robar, matar, engañar, destruir. Pero Yahshua HaMashiach ha venido a darte vida y vida en abundancia. Proponte seguir con todo la voz del Ruach HaKodesh y serás victorioso sobre el pecado. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne. El Ruach HaKodesh nos guía a vivir una vida que agrada a Yahweh y nos da la fuerza para vencer las tentaciones y el pecado. La palabra hebrea para andar es halak, que significa caminar o vivir. Esto implica que debemos caminar en obediencia y dependencia del Ruach HaKodesh, permitiendo que su dirección nos lleve a la victoria sobre las inclinaciones de nuestra naturaleza humana. Si estás viviendo bajo la influencia del Ruach HaKodesh, no tienes que temer al fin de la vida, no debes temer a la muerte. Si estás en el Ruach HaKodesh, no debes temer a la muerte. El Ruach HaKodesh te guiará a la presencia de Yahweh Elohim. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Ruach de Yahweh Elohim, estos son hijos de Yahweh. El Ruach HaKodesh nos guía en nuestro caminar diario y finalmente nos llevará a la presencia de Yahweh. La palabra hebrea para guiar es Nahah, que implica llevar por un camino seguro. Esto nos da la seguridad de que cuando confiamos en la dirección del Ruach HaKodesh, no tenemos que temer al futuro ni al fin de la vida, porque Él nos llevará a la eternidad con nuestro Abacadosh Yahweh Elohim. Los hijos de Yahweh se dejan guiar por el Ruach HaKodesh de Elohim, Romanos 8:14. Por el Ruach podemos gritar, querido Padre. El Ruach HaKodesh mismo le habla a nuestro Ruach y le asegura que somos hijos de Yahweh. Por ser hijos de Yahweh recibiremos las bendiciones de Yahweh que Él tiene para su pueblo. Romanos 8:14 al 17. El Ruach HaKodesh mismo da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Yahweh. Y si hijos, también herederos de Yahweh, coherederos con Yahshua HaMashiach. Si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él ser glorificados. El Ruach HaKodesh confirma nuestra identidad como hijos de Yahweh Elohim. Nos da la seguridad de que somos herederos de sus promesas. La palabra hebrea de heredero es Yoresh, que implica recibir una herencia. Como hijos de Yahweh recibimos las bendiciones y la herencia que Él ha preparado para su pueblo. Y el Ruach HaKodesh, quien nos guía y nos recuerda nuestra verdadera identidad y propósito en el reino de Yahweh nuestro Elohim. Entonces vas a meditar en las escrituras de Yahweh y vas a escuchar la voz del Ruach HaKodesh para que te guíe a comprender la voluntad de Él. Vas a evaluar tus acciones, asegurándote de que sean coherentes con las enseñanzas y la dirección del Ruach HaKodesh, permitiendo que Él, el Ruach HaKodesh, te transforme y te conduzca a una vida que glorifique a Yahweh nuestro Elohim. ¿Qué hace el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es el carácter de Yahweh Elohim. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tal vez crees que vivir conforme a la palabra de Yahweh es algo muy difícil, que nunca podrás hacer, o que crees que será muy aburrido renunciar a muchas cosas del mundo y te cuesta seguir. Verás muy pronto que la obra del Ruach HaKodesh en ti producirá un cambio que siempre quisiste y que nunca lograste por tus propias fuerzas.
No podemos lograr nada por nuestras propias fuerzas. Debemos pedirle a Yahweh la dirección del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh produce en nosotros el carácter de Yahweh, transformándonos desde adentro y manifestando los frutos que reflejan su naturaleza divina. La palabra hebrea para fruto es peri, que implica un producto natural, de algo que está vivo y creciendo. Esto significa que el Ruach HaKodesh no nos cambia de manera superficial, sino que su obra en nosotros es un proceso continuo que transforma nuestro corazón y pensamientos y acciones. Al permitir que el Ruach HaKodesh actúe en nuestras vidas, experimentaremos el gozo, la paz, la plenitud que solo Él puede dar, llevándonos a vivir conforme a la voluntad de Yahweh y experimentar el cambio que anhelamos. El Ruach HaKodesh es quien te da la fuerza y el deseo de vivir conforme a la palabra de Yahweh, haciendo que lo que antes parecía difícil o imposible se convierta en una expresión natural de tu amor y devoción hacia Elohim. Entonces vamos a dar un ejemplo personal. Cuando yo asistía a centro cristiano, cuando era cristiano y me congregaba en la iglesia cristiana, cuando empecé a caminar en el Espíritu Santo, se me dificultaba personalmente el alabar, que es la palabra indicada sería exaltar, alabar. Miraba al resto de personas de forma despectiva, porque tenía orgullo y me creía más que los demás. Entonces, para mí, aplaudir, si lo hacía con desgano, con antipatía. No creía en lo que estaba diciendo el pastor. Iba porque, no sé, me sentía obligado. Pero empecé a tener amistades dentro de la congregación. Empecé a tener confianza con esos hermanos dentro de la congregación cristiana. Empecé a ser visto como un miembro más de la familia de Cristo en la comunidad cristiana. Y me sentía a gusto. Entonces el Ruach HaKodesh se metió por la parte que me gustaba a mí, que era la música. Y me dijeron, ¿quieres aprender a tocar guitarra? Yo sí, claro, quiero aprender a tocar guitarra. Entonces empecé a exaltar a Yahweh. Desde aquello que me gustaba. La exaltación. La guitarra. Ya luego cuando me reunía en la palabra, recibir palabra, ya exaltaba de manera que me agradaba agradar al Eterno, aplaudir con gozo, aplaudir con alegría, cantar los cánticos con alegría. Es un proceso que tiene el Ruach HaKodesh en tu vida, que te lleva de la mano y te transforma. Ya aquella música que tú escuchabas anteriormente, la que te llenaba de prepotencia, de orgullo, esa ya la empiezas a mirar de manera extraña, de manera que, hey, que estas letras que está diciendo no son indicadas ni adecuadas para mi vida. Ya no quiero esto en mi vida. Está representando cosas que no van con mi carácter de una nueva criatura en el Mesías Kadosh. Continuamos con el estudio. ¿Cómo puedo vivir la vida que el Ruach HaKodesh quiere? Yahweh no te deja solo en tus luchas. Recuerda que eres una nueva criatura. Tienes un Rúa nuevo. Rúa, espíritu, Rúa nuevo. Tu pensamiento, tus emociones. Ok, volvemos. Creo que hubo un problema en la transmisión. Son cosas que no se pueden evitar. Pero está bien. Eso nos ayuda a crecer. Continuamos con el tema. Entonces, que estábamos estudiando. Y me disculpo por la conexión. Como sabrán, son cosas que no se pueden evitar. Entonces, ¿cómo puedo vivir la vida que el Ruach HaKodesh quiere? Yahweh no te deja solo en tus luchas. Recuerda que eres una nueva criatura. Tienes un Ruach nuevo.
Tu pensamiento, tus emociones y tus decisiones se transforman mientras el fruto del Ruach HaKodesh crece en ti. Si estas cualidades se desarrollan en ti, serás un seguidor del Mesías Kadosh, Yahshua realizado y bendecido. Entonces el primer fruto, amor, la huella de Yahweh en ti. Primera de Juan, capítulo 4, 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Yahweh es amor, y el que permanece en amor, permanece en Yahweh y Yahweh en él. El amor es la esencia misma de Yahweh. El Ruach HaKodesh derrama este amor en nuestros corazones, permitiéndonos amar a nosotros, amar a otros con el mismo amor que hemos recibido. Por eso dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fruto de la alegría, independientemente de las circunstancias. Proverbios capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el rúa se abate. La palabra hebrea para alegría es simja, que implica una alegría que proviene de la comunión con Yahweh. El Ruach HaKodesh nos da una alegría que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con nuestro Elohim. Paz, el Shalom, una relación de armonía con Yahweh. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz, mi Shalom os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La palabra paz en hebreo es Shalom, que implica la integridad y bienestar en todas las áreas de la vida. El Ruach HaKodesh nos da esta paz que va más allá de la comprensión humana. Paciencia, tranquilidad. Al esperar y confiar en Yahweh, mejor es lento para la ira que el poderoso, y el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. La palabra hebrea para paciencia es eret apayim, que significa lento para la ira. El Ruach HaKodesh nos da la capacidad para ser pacientes, confiando en el tiempo perfecto de Yahweh. Amabilidad, generosidad y ser generosos con los demás. Sed bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como también Yahweh os perdonó a vosotros en Yahshua HaMashiach. Efesios 4:32. En hebreo amabilidad es Gesed, que implica bondad y misericordia. El Ruach HaKodesh nos capacita para mostrar amabilidad y gracia a los demás, reflejando el carácter de Yahweh, nuestro Elohim. Bondad, buena voluntad y disposición para servir. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra hebrea para bondad es toi, que se refiere a lo que es bueno y agradable. El Ruach HaKodesh nos impulsa a hacer el bien y a servir a los demás desinteresadamente. Entonces vemos que desinteresadamente quiere decir servir sin esperar nada a cambio. Fidelidad. Apocalipsis 2:10. Perseverancia en la fe y lealtad a Yahweh Elohim. Versículo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra para fidelidad en hebreo es emuná, que implica la fe. Lealtad al Ruach HaKodesh fortalece nuestra fe
ayudándonos a ser constantes y leales a Yahweh. Otras características para emuná es creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Humildad, sumisión por voluntad propia. Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra hebrea para humildad es anavá, que implica mansedumbre y disposición para someterse. El Ruach HaKodesh nos enseña a ser humildes, siguiendo el ejemplo de Yahshua HaMashiach. Dominio propio, equilibrado y dueño de mí mismo. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El término hebreo para dominio propio es Ishlita al-Smok, que implica autocontrol. El Ruach HaKodesh nos da la capacidad de controlar nuestras emociones, deseos y acciones, permitiéndonos vivir una vida disciplinada y conforme a la voluntad de Yahweh. Estos frutos del Ruach HaKodesh se manifiestan en nuestras vidas cuando permitimos que Él trabaje con nosotros, reflejando así el carácter de Yahweh y viviendo una vida plena y bendecida. Entonces comprendo que no es suficiente con no pecar. Permitiré que el Ruach HaKodesh moldee mi carácter. En su compañía desarrollaré en mí las actitudes y la conducta de un seguidor del Mesías Kadosh, Yahshua, mi modelo perfecto. Continuamos con otro tema que es ¿qué da el Ruach HaKodesh? ¿Qué da el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es el poder de Yahweh, nuestro Elohim. La transformación de nuestra personalidad es un proceso que no termina en esta vida. Sin embargo, Yahweh nos da un adelanto de su gloria y poder, habilidades sobrenaturales que nos capacitan espiritualmente por la manera en que recibamos son llamadas dones del Ruach HaKodesh. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach HaKodesh es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el Adón, Yahshua, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Ruach HaKodesh para provecho. El Ruach HaKodesh, al impartir sus dones, nos equipa con habilidades sobrenaturales para cumplir el propósito de Yahweh en nuestras vidas y para edificar a la congregación, la Keilah. Los dones son regalos de Yahweh que nos da para servir a otros y para que seamos un reflejo de su amor y su poder en el mundo. Cada don es una manifestación del poder del Ruach HaKodesh y se otorga de acuerdo con la voluntad de Yahweh para que podamos edificar y fortalecer a los demás. Estos dones no son para nuestro propio beneficio, sino para glorificar a Yahweh nuestro Elohim y para que podamos cumplir el mandato de ser testigos fieles de Yahshua HaMashiach en la tierra. Permitir que el Ruach HaKodesh opere en nuestras vidas nos capacita para ser instrumentos útiles en sus manos, llevando el mensaje de salvación y el poder transformador del Evangelio a todos aquellos que nos rodean. ¿Cómo puedo recibir los dones del Ruach HaKodesh? Entonces volvamos y lee 1 Corintios capítulo 12, capítulo 4. La diversidad de los dones aumenta la eficacia de la Keilah, la congregación, y enriquece a los creyentes. El Ruach HaKodesh los da según su criterio y todos son útiles e importantes. Entonces tenemos dones de revelación. Son palabras de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento que dan orientación en situaciones difíciles. Es 1 Corintios 12:8, porque a uno le es dada por el Ruach HaKodesh palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según mismo el Ruach.
Estos dones son fundamentales para guiarnos en situaciones difíciles. La palabra de sabiduría nos proporciona perspectiva divina, mientras que la palabra de conocimiento nos revela verdades ocultas. La etimología de sabiduría en hebreo es shodma, que implica no solo conocimiento, sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y justa. Dones de poder. Son los dones de milagros, de sanidad y liberación. Es el actuar del Ruach HaKodesh en la fe. Esos dones proclaman el poder de Yahweh mientras traen ayuda sobrenatural. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Ruach y a otros dones de sanidades por el mismo Ruach. Reflexiones. Los dones de poder, como los milagros de sanidad, son la manifestación del actuar del Ruach HaKodesh en la fe. Estos dones proclaman el poder de Yahweh Elohim mientras traen ayuda sobrenatural a quienes lo necesitan. La palabra poder en hebreo es Geburah, que representa no solo fuerza, sino también la capacidad de superar obstáculos. Dones de habla. Por medio de los dones de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas, Yahweh se comunica con los creyentes para edificarlos y guiarlos. 1 Corintios 12:10. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Entonces veamos el caso de el versículo cuando Yeshua libera a María, a Miriam de Magdala, María Magdalena. El escritor dice que de ella salieron 7 espíritus. Pero si los espíritus son invisibles, ¿cómo el escritor va a escribir que tiene 7 espíritus? Porque Yeshua a través del Ruach HaKodesh le dijo, esta mujer tiene 7 espíritus. El endemoniado Gadareno, el endemoniado que Yeshua liberó, dijo que se llamaba legión. Y si observas, una legión era aproximadamente 2000 hombres. Por mínimo, supongamos que eran 1000 hombres, comandados por un legionario. Entonces, a eso se le llama discernimiento de espíritus. El discernimiento que provee del Ruach HaKodesh, algo que es sobrenatural, del mundo espiritual, algo que no puede ser comprobado científicamente a través de un método científico, es algo que proviene directamente de la fe, del actuar sobrenatural de Yahweh Elohim. Por medio de los dones del habla, Yahweh se comunica con los creyentes para edificarlos, guiarlos. La profecía nos alienta y corrige, mientras que las lenguas y su interpretación nos permiten experimentar una conexión más profunda con el Ruach HaKodesh. La palabra profecía en hebreo es Nevit Ut, que se refiere a hablar en el nombre de Elohim, transmitiendo su mensaje a su pueblo. Como punto final, entonces debes anhelar recibir estos dones y usarlos para el bien de las personas en la Keilah, la congregación. No los consideres como un mérito personal, sino que son una gracia de Yahweh Elohim. Entonces, si recibes un don de sanidad, don de liberación, no es tuyo. Es de Yahweh Elohim, que le complació bendecirte. Entonces, quiero descubrir mi don específico y desarrollarlo. Agradezco a Yahweh Elohim también por los talentos y recursos que me ha dado y los manejaré responsablemente. En este aspecto podemos recordar a la mujer de Shusa, quien servía a Yeshua con sus bienes. Ese era su don. ¿Cuál era el don de la mujer de Shusa? Tener dinero. Ese era el don de ella, tener dinero. Ella pues no lo podía acompañar físicamente a sus viajes, pero le daba dinero, lo apoyaba con sus haciendas, lo apoyaba con sus bienes para que Yeshua pudiera viajar. Usaré los dones que tenga para bendecir a otros, porque sé que lo más excelente en la vida es el amor. 1 Corintios 13. Entonces, consejos finales sobre el estudio. La Keilah, la congregación, es un cuerpo con muchos miembros y órganos. Hacen cosas muy diferentes, pero tienen un mismo objetivo, que es exaltar a Yahweh Elohim.
Aleluya, exaltado sea Yahweh nuestro Elohim, sirviendo a los hombres. El servicio más grande que se puede hacer al ser humano es hablarle de la salvación de Yahweh Elohim a través del Mesías Kadosh Yahshua, hasta que su vida sea transformada por el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh puede usar a las personas de diferentes formas y áreas para un trabajo en la Keilah, en la congregación. Todos somos una sola novia y todos una sola Keilah. El Ruach HaKodesh puede trabajar en personas dentro de la Keilah en diferentes áreas, pero miremos el versículo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías Kadosh. 1 Corintios 12:12. Porque todos vosotros sois hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Entonces, en las áreas que puedes trabajar con el Ruach HaKodesh, entonces necesitas un consejo o un asunto personal o familiar. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Yahweh, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. La sabiduría es Shotma. ¿Quieres saber más de Yahweh Elohim? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. La búsqueda del conocimiento divino, la búsqueda del conocimiento de Yahweh es fundamental para crecer en nuestra fe. ¿Sientes opresión espiritual? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Reconocer la oposición espiritual nos prepara para buscar la ayuda del Ruach HaKodesh. Necesitas dirección en los negocios y en el trabajo. En todos tus caminos, no dicen algunos, en todos tus caminos, reconoce a Yahweh y él enderezará tus sendas. Enderezar en hebreo es yashar, que significa hacer lo recto o justo, guiándonos en nuestras decisiones. A diferencia de avón, iniquidad, que es doblarse o torcerse. Tengo dudas sobre la doctrina o las prácticas de una congregación. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Es vital discernir y evaluar a través del Ruach HaKodesh las enseñanzas que recibimos para alinearnos con la verdad de Yahweh nuestro Elohim. Entonces, vamos a orar y dar gracias al eterno Padre Yahweh nuestro Elohim por la palabra. Padre Yahweh nuestro Elohim, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, venimos ante ti con corazones agradecidos. Te damos gracias por el Ruach HaKodesh que nos guía y fortalece cada día. Te pedimos que bendigas a cada hermano y hermana que están viendo el video. Que tu amor y tu paz inunden sus vidas, que sus familias sean un reflejo de tu gracia y que en su economía abunden las bendiciones que provienen de ti. Oramos por su salud, que cada uno de ellos sea sano y fortalecido en su cuerpo y en su roa. Que tu presencia sea constante en sus vidas y que juntos como Keilah, como una sola congregación, podamos servirte con alegría y unidad. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Exaltado sea Yahweh nuestro Elohim. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado el tema. Ahora la invitación es para que compartan este tema, para que se suscriban si aún no lo han hecho y le den like, le den compartir. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar a través del Messenger de Facebook. Y que estén muy bien, que el Eterno les bendiga y les guarde siempre. Shalom.